Hola amigas, hoy desde Esther y su mundo de crochet vamos a aprender a elaborar esta maravillosa blusa. No vais a hacer nada más fácil en la vida y con este resultado. Se compone de dos dibujos, pero mirad, tenemos este que yo no sé si en cámara se aprecia, pero es mullidito, es ligero, caladito, pero a la vez como tiene relieve, hace mullidito y no transparenta. Y luego tenemos este otro que como veis es un falso calado, pero es también muy fácil de realizar. Os comento, esta es una vuelta a repetir y este es otra vuelta a repetir. Hemos colocado los puntos de una forma estratégica, de tal forma que por una parte no sea muy ligero porque es muy calado, pero por otra, donde lleva este mullidito, nos cubre, así que podemos llevarlo si es primavera con un niqui debajo si hace frío y luego nos podemos quitar el niqui, meterlo en el bolso y llevarlo con un simple sujetador porque no transparenta. Lo hemos hecho de forma estratégica. Espero que os guste mucho, vamos a hacerlo para cualquier talla y estar atentas porque en este vídeo, como es tan fácil, lo que voy a hacer es reforzaros trucos y maneras fáciles de realizar la prenda. Bien, así que papel y boli y apuntar un montón de trucazos que os voy a dar. Venga, vamos a comenzar, que es muy fácil de realizar. Bueno, chicas, siempre me preguntáis por el material que utilizo, así que hoy os explico. Es algo muy barato que yo he encontrado y voy a pedir muchos más porque es muy barato. Viene en paquetes de 10, lo que son 500 gramos. Bien, yo todavía no he terminado la prenda, quería enseñaros el ovillo, pero sé que me va a sobrar, ¿ok? Y para este material he utilizado un ganchillo 3,5. Abajo, en el primer comentario, os dejo todos los datos para que vosotras también lo podáis adquirir. Y recordar mis medidas, yo soy una chica grande. Yo voy a hacerme de ancho 100 centímetros de ancho, de largo 62 y manga larga, ¿ok? Y menos de 500 gramos. Me encanta, es mullidito y tenéis un montón de colores. Abajo en el primer comentario os dejo toda la información. Bueno, amigas, pues empezamos con la labor. Como siempre os digo las medidas y el número de ganchillo, cómo trabajemos de prieto, el material que hayamos utilizado para cada una de nosotras varía, ¿verdad? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es medirnos el contorno, cómo queremos de ancho nuestra blusa. Yo voy a coger una blusa que mida 100 centímetros de ancho, es lo que yo quiero. Como vamos a hacer dos partes, la parte de adelante y la parte de atrás, vamos a dividirlo en dos. Si yo quiero 100 centímetros de contorno total, divido entre 2 y me da 50. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a empezar a dar cadenetas hasta conseguir 50 centímetros, pero ya sabéis mi truco, que os lo llevo explicando desde el primer vídeo que subí a YouTube. Yo no doy las cadenetas exactas, siempre doy 5 o 10 centímetros más y si me hace falta, pues luego se lo corto. Así que vamos a ello. Voy a dar 50 centímetros de cadeneta más 10, o sea, 60 centímetros. Venga, vamos a empezar a dar cadenetas. Bueno, chicas, yo ya he dado, en vez de 50 centímetros en cadenetas que necesito, yo he dado 60, ¿vale? El que sea más puntilloso lo que tiene que hacer es dar de 4 en 4 cadenetas hasta tener el ancho que tú necesites y luego añadirle 2 cadenetas más, ¿vale? Bueno, y nosotras ahora lo vamos a hacer al revés. ¿Qué voy a hacer? Pues mirar, una vez dadas todas las cadenetas, voy a añadir una cadeneta más y ahora sí voy a empezar a contar múltiplos. Voy a hacer una tira en puntos bajos y voy a hacer de 4 en 4. 1, 2, 3 y 4. Y voy a volver a contar. 1, 2, vamos allá, 3 y 4. Bueno, voy a ir contando de 4 en 4 hasta tener, ahora sí, esos 50 centímetros que necesito. Vamos a ello. Bueno, chicas, yo he ido dando de 4 en 4 puntos bajos hasta tener el ancho que yo necesito. Pues en mi caso, 50 centímetros. Bien, una vez hecho eso, me faltan darle 2 más. Hasta aquí he ido de 4 en 4, ya tengo mi ancho. Vale, pues ahora cojo y digo 1 y 2 más. Me parece mucho más cómodo de medir esta tira así que cuando hacemos cadenetas y de hecho es mucho más exacta, ¿vale? Luego aquí simplemente cortamos a esta altura y deshacemos poco a poco hasta llegar aquí. Lo he explicado 1.000.000 de veces. Yo creo que esto, la primera vez que lo expliqué, ya hace más de 7 u 8 años, ¿eh? Así que vamos.
Venga, chicas, vamos a por ello. Para empezar la primera vuelta, como voy a trabajar en puntos altos, doy 3 cadenetas. Este punto ya lo he hecho porque es este. Vengo aquí al segundo y hago un punto alto. Y ahora vamos a trabajar hasta el final de la siguiente forma, dando 2 cadenetas, echando hebra, saltando 2 puntos y haciendo 2 puntos en los puntos siguientes. 1, voy al siguiente, 2. Y repetimos, 2 cadenetas, echo hebra, salto 1 y 2, voy al tercero, hago un punto alto, bien, y repito la operación, un punto alto en el siguiente. Bueno, y esto es lo que vamos a ir repitiendo durante esta primera vuelta. Sencillo, ¿verdad? Pues venga, vamos a continuar. Bueno, chicas, ya casi estamos llegando al final. Bien, he hecho los 2 puntos, 2 cadenetas, echo hebra, salto los 2 y hago los 2 últimos puntos. Bueno, el punto que vamos a realizar es uno de los puntos más fáciles que vais a aprender a hacer, ¿vale? Solo consta de 2 vueltas. Y como vais a ver más adelante, en esta primera vuelta a mí me va a quedar un agujerito, pero es que lo voy a usar luego para hacer un adorno. Bien, si vosotras vais a hacer otro tipo de prenda y no queréis que os quede tanto agujero, lo único que tenéis que hacer es sustituir estos puntos altos que acabamos de hacer por punto bajo, ¿vale? Serían 2 cadenetas, saltamos 2 puntos y 2 puntos bajos. Y de esa forma se os queda pegadito. Venga, vamos a por la primera vuelta. Quiero que estéis muy atentas, ¿vale? Porque es muy sencilla. Es repetir una serie. Bueno, lo primero para empezar una vuelta, en este caso, van a ser 3 cadenetas. ¿Y qué es lo que vais a tener que repetir en esta vuelta? Mirad, echo hebra. Voy a este primer agujero y voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Voy a hacer 2 cadenetas y en el primer punto alto que tengo aquí, si fuera punto bajo, en el punto bajo, ¿vale? Yo lo he hecho así. En el primer punto alto aquí voy a pasar por debajo y voy a hacer un punto bajo. ¿Ok? Vamos a repetir esto. Echo hebra en el agujero, 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Hago 2 cadenetas y en el primer punto que tengo a continuación abrazo por la parte de abajo y hago un punto bajo. Venga, una vez más porque es así de sencillo. Echo hebra, voy al agujero, hago 2 puntos altos, 1 y 2. Hago 2 cadenetas y en el grupito de 2 en el primero hago un punto bajo a relieve. Bien, pues chicas, es así de sencillito, aunque no os lo creáis. Así que vamos a continuar hasta llegar al final. Bueno, ya estamos aquí en el último agujerito, así que hago 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Voy a hacer, vamos a ver, 1 y 2. Como veis yo tejo muy flojito, ¿bien? Entonces por eso a veces se engancha la lana. 2 cadenetas y ahora en estos 2, en el primero voy a hacer un punto bajo, que sería la trama que hemos realizado durante toda la vuelta. Pero para finalizar voy a echar hebra y aquí entre un punto y otro voy a hacer un punto alto. Y no voy a hacer solo un punto alto, sino que voy a poner un marcador. Porque yo quiero contar las vueltas de una manera sencilla. Bien, cada vez que vaya y vuelva le pongo un marcador. Voy y vuelvo y le pongo un marcador. Y de esta forma sé que esta será la vuelta 2, la 4, la 6, la 8... Y de esa forma, cuando vaya a hacer la otra parte, tanto sea la espalda como el delantero, haré el mismo número de vueltas sin equivocarme, ¿vale? Esto también tenéis que tenerlo en cuenta para todos los tejidos. Venga, tengo la primera vuelta, pues aunque no os lo creáis, la otra vuelta es completamente igual. Es ir combinando ida y vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mirad, ahora vamos a subir otra vez con 3 cadenetas. Y igual que antes, mirad, aquí tenemos el agujerito de 2 cadenetas, pues hago 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos, hago 2 cadenetas y aquí, en el primer punto que tenemos de estos dos, hago un punto bajo a relieve. Una vez más, donde tenemos aquí el agujerito grande, ¿vale? Donde está el agujerito grande, hago 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, voy a hacer 2 cadenetas y aquí, en estos 2 que tengo en el primero, hago un punto bajo. Bien, pues chicas, esta es la simple trama que tenéis que seguir hasta el final, que si os dais cuenta es completamente igual que la primera. Venga, vamos hasta el final. Estoy acabando ya esta segunda vuelta, así que voy a este último agujerito. Hago
2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, hago 2 cadenetas, en el primero de estos puntos que tengo, aquí en el primero, hago un punto bajo y aquí en la esquinita yo ni me complico, no voy a ir a la tercera cadeneta, en el agujerito, un punto alto. Pues chicas, ya sabemos trabajar el dibujo. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir, repetir y repetir. 3 cadenetas y en el agujerito 2 puntos altos, 2 cadenetas y un punto bajo a relieve en el primer punto alto. Bien, y cuando llegamos al final repetimos. Aquí en el final hacemos en el huequito 2 puntos altos, 2 cadenetas, un punto a relieve en el primero y aquí en la esquinita un punto alto. Pues chicas, ahora os toca trabajar. ¿Hasta dónde? Hasta la altura que queráis. Vamos a ello. Bueno, amigas, ya veis, mirad la puntada, como os he dicho, queda realmente bonita. Bien, yo ya he dado la cantidad que quiero de ancho, ¿vale? Luego os doy unos truquitos al final para que calculéis vosotras, o bueno, lo podéis hacer a vuestro gusto tranquilamente. Vamos a ir alternando 2 puntadas, esta y la siguiente, ¿vale? Así que vamos a por la siguiente puntada, que también es muy sencilla. Una vez de que tenemos el ancho de esta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es donde tenemos la colita, ¿vale? La colita del inicio de la labor tiene que estar a nuestra mano izquierda. Bien, esto quiere decir que tenemos la prenda por el derecho. Si no sabéis este truco de estoy por el derecho, por el revés, pues cuando tenemos la colita a mano izquierda estamos por el lado del derecho. Bien, entonces como estamos por el lado del derecho, voy a comenzar desde aquí. Otro truquito, bien, yo cada vez que doy una serie de vueltas voy poniendo marcadores. Mira, yo en este, por ejemplo, como se me había olvidado al principio, he dicho en el 6, pues luego he puesto en el 8, en el 10, en el 12, en el 14, ¿vale? Eso vais poniendo vosotras marcadores y así no os perdéis. Si lo dais cada 2 vueltas no tenéis que contar nada. Venga, pues vamos a por la siguiente vuelta. Otro truquito que acabo de hacer yo, que no sé si os habéis dado cuenta. Yo cada vez que muevo una labor o simplemente me levanto por algún motivo, pongo un marcador en el inicio del punto. Bien, de esta forma, si viene el niño, el perro, que se ha movido el sofá, que me he quedado enganchada, bueno, pues nada, de esta forma sabemos siempre dónde hemos terminado la labor y no tenemos que soltar toda la vuelta porque nos hemos perdido, ¿ok? Que sé que a muchas os ha pasado. Venga, pues vamos a por la siguiente. Es igual de sencilla. Consta de 2 vueltas también, ¿vale? Así que quiero que estéis atentas, tomar apuntes o como vosotras veáis. Venga, vamos a subir con 3 cadenetas de inicio y vamos a volver a trabajar otra vez donde tenemos el huequito de las 2 cadenetas. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer, dentro de ese hueco vamos a hacer un punto alto, una cadeneta dentro del mismo, un punto alto, 3 cadenetas y dentro del mismo un punto alto. ¿Bien? Venga, pues esto es lo que vamos a tener que repetir. No me podéis decir ahora que es difícil. Voy al siguiente agujerito, repito una vez más, un punto alto, una cadeneta, un punto alto, 3 cadenetas y un punto alto. Sencillo, ¿verdad? Pues lo único que tenemos que hacer es en cada huequito que tenemos la misma operación. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al final. Así que vamos trabajando y os explico al final cómo terminamos la vuelta y cómo empezamos la siguiente. Bueno, chicas, pues mirad, ya vamos terminando esta primera vuelta. Voy aquí al último huequito, hago un punto alto, una cadeneta, un punto alto, 3 cadenetas y un punto alto. Bien, y para terminar la vuelta que va por el derecho, aquí en la esquinita hago un punto alto. Mirad, yo aquí ya he quitado los marcadores que tenía de antes para contar las vueltas. ¿Por qué? Porque ahora quiero contar las vueltas de aquí hacia arriba de este dibujo. Así que cojo un marcador, lo voy a poner solo en un lado, ¿vale? Para no perderme contando. Y sé que este es el primero. Cuando vaya y vuelva, el siguiente sería el tercero. Bien, venga, pues desde aquí, como os he dicho, son 2 vueltas. Ya habéis visto que la primera es muy fácil. Esto es cuestión de repetir. Venga, vamos a por la segunda, la que está por el revés. Mirad, subimos con 3 cadenetas. Y ahora, en el huequito que tenemos las 3 cadenetas, en los huecos grandes, es donde vamos a trabajar. Pero aquí, la que va por la parte del revés, al principio solo vamos a hacer medio dibujo, que significa que voy a empezar con la mitad del dibujo, pero voy a empezar con un punto alto
solo 3 cadenetas y un punto alto. Bien, esto va a ser al principio de la vuelta que va por la parte de detrás. Y ahora seguimos como estábamos trabajando. En el huequito grande de las 3 cadenetas hago un punto alto, una cadeneta, un punto alto, 3 cadenetas y un punto alto. Bien, ¿y qué hacemos? Pues seguimos trabajando igual, vamos a las otras 3 cadenetas, hago un punto alto, una cadeneta, un punto alto, 3 cadenetas y un punto alto. Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Mirad, como veo que me estoy quedando sin hilo, yo voy a trabajar un poquito más y os explico cómo hago yo para no hacer nunca nudos en el tejido, ¿vale? Así que vamos a trabajar un poquito más y os explico. Bueno, chicas, lo dicho, yo estoy acabando el hilo, ¿bien? Voy a trabajar un poquito más porque creo que todavía puedo dejar un cachito largo por aquí. Un punto alto. Pues no, mirad. Voy a hacer este punto alto ya. En este punto alto siguiente que voy a hacer ya el nuevo hilo. Venga, mirad cómo lo voy a hacer, ¿vale? Esto nos sirve para no tener nudos por las prendas y que luego tengamos miedo a que se suelten los nudos y estas cosas, ¿bien? A mí ahora me toca hacer un punto alto, así que traigo el hilo hacia mí y paso por uno. Este hilo que tengo aquí lo voy a dejar por la parte de atrás, este es el revés de la prenda. El nuevo también lo pongo por aquí, por la parte de atrás de la prenda. Y lo que hago es terminar el punto con el hilo nuevo, ¿bien? Y aquí ajustamos y listo. Y sigo trabajando una cadeneta, un punto alto, 3 cadenetas, un punto alto. Bien, mirad. En este momento, como yo ya he pasado los hilos hacia este lado, luego lo único que tengo que hacer es ir escondiéndolos. Y no tengo el problema luego de, ay, se me ha soltado el nudo, ojo, qué feo queda ahí el nudo, ¿vale? Yo esto siempre lo hago así. Otra cosita, lo mejor que podéis hacer cuando vayáis a hacer este cambio de hilo es siempre hacerlo en una esquinita, porque así, de hecho, lo disimularéis siempre mucho mejor en las costuras laterales, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido este truco. Yo siempre lo realizo así. Venga, llego hasta el final y os explico cómo se termina esta segunda vuelta. Bueno, y ya terminamos esta segunda vuelta. Aquí, en el último agujerito, un punto alto, una cadeneta, un punto alto, damos 3 cadenetas y el punto alto, ¿vale? ¿Verdad? Es muy sencillito, muy sencillo. Y para terminar, yo ni me preocupo, vengo aquí entre los 2 puntos y hago un puntito alto. Chicas, pues esto es repetir, repetir y repetir. Simplemente os tenéis que acordar que en la vuelta que va por el lado del derecho, aquí hacemos un punto alto, una cadeneta, un punto alto, 3 cadenetas, 2 y 3 y un punto alto. ¿Bien? Esto sería el inicio de la vuelta que va por el derecho. En cambio, cuando trabajamos por el lado del revés, a la hora de comenzar, solo hacemos un punto alto, 3 cadenetas y un punto alto. Bien, sencillo, pues venga, vamos a trabajar. Bueno, chicas, mirad qué bonita queda la mezcla de estas 2 puntadas. Una caladita, que se nos va a ver un poquito de carne, ¿verdad? Y la otra también caladita, pero con un mullidito súper bonito, que nos va a tapar un poquito pues el tema del sujetador o donde queramos ponerlo, ¿bien? Bueno, hemos acabado la última vuelta del calado y ahora tenemos que volver a empezar con el tupidito. Bien, paso número 1. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos la prenda del derecho, recordar, el hilito a mano izquierda, pues la primera vuelta la voy a trabajar por el revés, ¿vale? O sea, he hecho la primera del dibujo calado, pero la segunda la voy a hacer con otro dibujo. ¿Cuál va a ser el dibujo? Bueno, pues el dibujo van a ser los puntos altos que hicimos al principio de la vuelta del anterior dibujo, ¿verdad? Estos puntitos altos que hicimos aquí. Venga, pues vamos a por ello. Mirad, voy a salir con 1, 2, 3 cadenetas y voy a hacer en este punto un punto alto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues voy a separar con 2 cadenetas. ¿Y sabéis dónde voy a trabajar? Mirad, aquí tenemos un arco grande y aquí uno pequeño con un solo punto. Pues donde tengo un solo punto voy a hacer 2 puntos. 1 y 2. ¿Bien? Separo con 2 cadenetas y vuelvo a hacer lo mismo. Salto el grande, voy al pequeñito y hago 2 puntos. Para que se me engancha, venga.
1 y 2. ¿Ok? Bueno, pues amigas, así de complicada es esta vuelta. Y de esta forma ya veréis cómo ahora este dibujo que nos ha quedado un poco voladito ya se nos va recogiendo, ¿ok? Pues venga, 1 y 2, y en el grande no, en el pequeño 2 puntos bajos, 2 puntos altos, perdón, 1 y 2. Venga, pues vamos a ir trabajando hasta finalizar esta vuelta, que es la que nos va a hacer que el punto vaya otra vez a nuestro sitio. Bueno, chicas, y ya terminamos esta vueltita de puntos altos, ¿vale? Para finalizar, venimos aquí a este último, mirad, y hacemos aquí un punto alto, aquí, a ver, aquí un punto alto, y aquí en la esquinita otro punto alto. Vale, darme un segundito porque yo os quiero explicar aquí una cosita. Vamos a coger y vamos a contar todos estos grupitos de 2 en 2 que tenemos, ¿vale? ¿Y por qué? Porque yo voy a tener los mismos grupos de 2 tanto arriba como abajo. De esa forma sabemos que tenemos los mismos puntos. Que os habéis equivocado en 1, en 2, no pasa nada, chicas. Pues lo corréis más, que no os llega, pues aquí hacéis 2, luego aquí en la esquinita 2. Simplemente lo más importante en este tipo de trabajo es que tengamos el mismo número de grupos de 2 en 2 que con los que empezamos en la parte de abajo, ¿vale? Así nos aseguramos que va todo bien. ¿Y qué hacemos de aquí hacia arriba? Pues de aquí hacia arriba simplemente vamos a trabajar igual que antes. Hacemos 3 cadenetas y empezamos con el dibujo. 2 puntos altos, 2 cadenetas y en el siguiente punto lo hacemos a relieve en punto bajo. Y esto ya es cuestión de ir repitiendo hasta el final. Vamos trabajando este dibujo hasta donde queramos. Después volvemos a unir este otro, ¿verdad? A mí me encanta la combinación. Ya veréis ahora cuando termine toda la pieza, porque ya tengo hecha una, queda precioso. Así que esto es cuestión de ir trabajando hasta conseguir el largo que queráis. Ahora os voy a hacer un pequeño esquemita para que os deis cuenta de valores, ¿vale? ¿Por qué de aquí a aquí este dibujo? ¿Por qué de aquí a aquí el otro? Ok, pues venga, vamos a ello. Bueno, amigas, vamos a ver un poquito cómo hemos segregado esta prenda. Vamos a ver cómo tomamos las medidas para la espalda y para el delantero. Bien, como ya os he explicado al principio, pues para tomaros lo que es el ancho, os medís el contorno y lo dividís entre 2, que en ese caso me dan 50 centímetros. ¿Vale? Y luego también es muy importante saber el largo. Yo, por ejemplo, el largo tengo 60 centímetros. Bien, yo aquí os he hecho una selección de colores. El color azul, el de 1, es el punto esponjoso, el primero que hemos hecho, y el de los caladitos es el D2, el color rosa, el segundo dibujo. ¿Dónde vamos a colocar el tupido? ¿Dónde vamos a colocar el caladito? Vamos a ello. En total, repito, vamos a tener 60 centímetros, pero vamos a empezar a disgregar desde la parte de arriba. Bien, yo la parte de arriba la he dejado en el dibujo 2, en el calado, ¿ok? Y he dejado 20 centímetros, lo que es desde el hombro hasta la sisa. Bien, porque eso sí se me puede ver, ¿por qué no? No se nos ve el sujetador, nos aligereza en los hombros, nos hace más finas por arriba, ¿ok? Perfecto. Luego, el siguiente dibujo, yo he dejado 15 centímetros para cubrir el pecho. Ahí vosotras os medís, unas tendrán más pecho, otras menos pecho, dependerá. Yo lo que no quiero es que se me vea el sujetador. Bien, y además, ese punto tan esponjosito lo que hace es darme un poquito más de volumen al pecho. Como he dejado arriba ligero y abajo ligero, todavía me da más volumen y me queda, bueno, a mí me gusta mucho cómo me queda. Sabiendo ya estas dos medidas, hacemos lo siguiente. El largo total es de 60, pero tengo que dejar para la parte de arriba 20 más 15. Así que divido resto 60 menos 20 menos 15. Tengo 25 centímetros para los otros dos motivos, ¿ok? Bueno, en este momento, sabiendo que nos quedan 25 centímetros, vosotras decís, vale, ¿cuánto quiero del dibujo de calado? ¿10 centímetros o lo quiero más grande, que haya más calado en la barriguita? Bien, yo lo que he hecho es dejar un cacho fuera, o sea, lo que sé, debajo del pecho para que se vea que soy finita. Y luego, en el lado de la barriga y la cadera, he dado 15 centímetros del tupido, bien, que es por donde empezaríamos. Pero esto ya os digo que es a vuestro gusto. Y luego, para hacer la manga, ¿cómo nos tomamos las medidas? Si nos hemos dado 20 centímetros hasta la axila, que es la parte superior, bien, pues la manga tendrá
un contorno de 40, que serán los 20 centímetros de delante más los 20 de atrás. Tendremos que dar de ancho 20, o sea, 40 centímetros. Aquí he puesto Nacho porque soy disléxica, pero bueno, 40 centímetros de ancho. Bien, y luego el largo, ¿cómo va a ser? Pues tener en cuenta los dibujos que habéis hecho de abajo hacia arriba, ¿ok? Que en nuestro caso serían de abajo hacia arriba 15, 10 y 15, pero en este caso solo hacemos 3 dibujos, no hacemos lo que sería el último calado, ¿bien? Solo hacemos tupido, calado y tupido. Bueno, amigas, ya hemos terminado lo que son las piezas, ¿verdad? He hecho 4 piezas y vamos a ir uniendo. Una cosa que se me ha olvidado explicaros. Bueno, no se me ha olvidado, es que resulta que no se grabó. Vamos a ver, aquí en la parte de arriba, nosotras siempre terminamos con el que es punto alto, cadeneta, punto alto, 3 cadenetas y punto alto. Luego tendríamos que empezar otro dibujo y antes hacíamos dentro del pequeñito 2 puntos altos, 2 cadenetas, dentro del pequeñito 2 puntos altos. Bueno, pues para cerrarlo aquí arriba hacemos completamente igual, ¿vale? A ver cómo os explico aquí. ¿Os acordáis que hacíamos 2 puntos altos, 2 cadenetas? Bueno, pues para cerrar en la parte de arriba lo único que tenéis que hacer es sustituir estos 2 puntos altos. En vez de hacer los altos, los hacéis bajos, ¿vale? Y nos queda pues así, cerradito. ¿Ok? Bueno, también lo tengo por el revés. Vale, nos queda, voy a girarlo. Venga, para que veáis cómo queda realmente. Bien, así es como nos queda cerrado, con 2 puntos bajos y 2 cadenetas. Venga, vamos paso a paso. Antes de esconder hilos y de ir rematando hilos y de todas estas cosas, yo siempre recomiendo lo mismo. Cogéis un color diferente al que estéis trabajando. Ya hacéis una costura basta, simplemente para saber si os queda bien o os queda mal. Que igual decís, ay, la manga muy larga, ay, la manga muy estrecha, de aquí no me da. Bien, siempre hay que probárselo antes de empezar a coser. Yo eso ya lo he hecho. Ya sabía, por ejemplo, puse marcadores donde quería que iría el cuello, hasta donde quería coserlo y todo esto. Yo, por ejemplo, el cuello ya lo he cosido. Así que ahora sí, siempre para coser, ponemos la prenda del revés. Otro detallito que os voy a decir. ¿Lo veis? Como yo sí hago lo que os acabo de decir, en la manga, esto debería ir en la parte de abajo, ¿verdad? De la manga. Esto sería, yo lo he trabajado de aquí hacia arriba. Pues chicas, ¿qué ha pasado? La he colocado ahora y me apetece muchísimo que este agujerito me quede aquí arriba, pegado al hombro, ¿vale? Así que eso es cuestión de probar y de ver qué nos gusta más. Venga, vamos a ver cómo se unen las mangas. Vamos a ver, chicas, las mangas es muy fácil. Lo primero buscamos el centro de la manga. Buscamos el centro y le ponemos un marcador. Y ahora que hemos buscado el centro y le ponemos el marcador, ese centro lo unimos con el hombro. Bien, aquí está la costura del hombro y aquí está la unión con la manga. Venga, siguiente paso. Coger marcadores y ubicar la manga. Bien, yo digo, esto me va a quedar hasta aquí. ¿Ok? Y voy hacia el otro lado. Esto siempre es un poquito lío cuando son prendas tan grandes luego para moverse por la mesa, ¿verdad? Y explicaros. Bueno, pues voy al otro lado, cojo de aquí este marcador. Ahí va. Venga, y voy hacia el otro lado y digo que esto lo quiero hasta aquí. Bien, ya tengo ubicada la manga. Y mirad, ahora solo vamos a tener que ir cosiendo. Voy a coger una aguja y un hilo y os voy explicando. Bueno, chicas, lo primero, lo dicho, aguja y hilo, y yo siempre le hago un nudito aquí en la puntita al hilo, ¿vale? Porque es otra forma también de asegurar un poquito. Aquí le hago un nudito. Bien, recordad que siempre por el revés. Si vais a coser lo que es el inicio arriba, fijaros bien. Este es el revés de la prenda y este es el derecho. Se ve bien, ¿verdad? Y si no, lo miráis en la parte de abajo. Bueno, pues desde aquí lo único que voy a hacer es, lo primero, asegurar el primer nudito. Siempre por una de las piezas traigo el nudo, pero le voy a hacer otro nudito más. Yo no lo dejo así como así para que luego se me suelte. Bien, le hacemos otro nudito y, ¿por qué no, otro? Venga. Y a partir de aquí vamos a coser. En este caso, como, bueno, este primero simplemente lo paso desde aquí, bien, hasta donde inicié. Venga. Y ahora nos va a quedar súper bonito porque al poner la parte de abajo
En el hombro tenemos una guía. Mirar, si yo cojo el hilo de aquí, esto es donde cogíamos antes el punto bajo, pues lo paso por aquí, ¿ok? Y esto es muy fácil, es ir cogiendo de un lado y ahora, como si tenemos aquí guía, ¿no veis? Aquí tenemos guía. Bueno, pues vamos a pasar por esa guía. Bien, esto es así de sencillito. Hacemos esto en los dos laterales. Hacemos igual la otra manga, lo cosemos igual que este lado. Y una vez terminado, lo doblamos, cosemos por debajo de la manga y cosemos los laterales del jersey. Y ¿sabéis qué os digo? Que ya hemos terminado. Dejadme rematar todo esto y os enseño el resultado. A mí me ha encantado. Venga, pues continúo y os enseño cómo queda. Ya veis que por aquí queda raro, pero por el otro lado queda bien. ¿Ok? Mirad. ¿Vale? Así que chicas, manos a la obra y a trabajar. Bueno, chicas, ya habéis visto la elaboración. No me podéis decir que es algo complicado porque es muy sencillo. Calado en zonas estratégicas, tupidito, con un poquito de volumen, donde nos gusta más tener volumen, y vaciando donde no queremos tenerlo. ¿Ok? Me parece un diseño precioso para cualquier talla. Y el material, como siempre digo, el que vosotras queráis. Yo os he enseñado el que he utilizado, pero podéis comprar el algodón que queráis, o el acrílico, eso siempre depende del dinerito, ¿vale? Simplemente para un ganchillo de un 3 o un 3,5. Bueno, chicas, espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabes, déjame un like, coméntame qué te ha parecido o sugerencias para mejorar y sobre todo comparte, porque a mí eso me ayuda muchísimo. Y si no estás suscrita, suscríbete ya, porque tengo preparados otros 3 proyectos ya para esta primavera-verano. Así que os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!